Bueno, hemos estado toda la mañana hablando de que somos hijos de Dios. Cantamos y damos gloria a Dios por eso. Lo veíamos también en la semana cuando estudiábamos el libro de Romanos. Dios nos adoptó por medio de Jesucristo. Y somos hijos de Dios. Juan dice: miren lo que Dios hizo por nosotros, cuánta bendición, qué honor para que seamos llamados hijos de Dios. Es una realidad, somos hijos de Dios. Y aunque muchas veces nos acostumbramos, nos sedamos ante frases bíblicas que las leemos mucho, que las mencionamos mucho, tenemos que renovarnos en el entendimiento para entender que somos hijos de Dios. Y como hijos, dice también, somos herederos de Dios. El apóstol Pedro dice que es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y coherederos con Cristo, ¿qué te parece? Coherederos con Cristo. ¿Y qué hiciste vos? Nada. Pero eso es lo que somos, hijos de Dios. Y esa herencia es nuestra esperanza. Nuestra esperanza en este tiempo, en este mundo caído, en este mundo corrupto, en este mundo de pecado. Es nuestra esperanza para que podamos soportar con paciencia nuestro paso por aquí. Entonces tenemos tribulaciones, tenemos problemas, dolores, pero sabemos que nos espera nuestra herencia. ¡Qué gran esperanza! Pero hay algo más. Estamos aquí no solamente para esperar con paciencia. No nos tenemos que sentar a esperar. Estamos aquí para cumplir un propósito. Estamos aquí para servir. Y muchas veces este propósito se nos diluye con el devenir de la vida. Tenemos una misión que cumplir. Y no podemos perder de vista esta verdad. Y el Señor dijo, en el capítulo 16, lo vimos un par de domingos atrás, en el versículo 8, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo, las personas del mundo, son más sagaces, más lúcidos, más inteligentes, más espabilados, más astutos, más avispados, más sabios, en criollo, más vivos que los hijos de luz. Y es tremendo porque Pablo habla el Señor Jesús habla de hijos de luz. Está diciendo que tenemos luz. Somos hijos de luz porque tenemos luz, tenemos iluminación, tenemos vista espiritual, discernimiento. Vemos lo que otros no pueden ver porque viven en las tinieblas. El mundo está en tinieblas. Están ciegos. Pero nosotros tenemos luz. Y no somos tan sagaces, tan vivos como la gente del mundo con sus asuntos. La traducción lenguaje actual dice, hablando de los hijos de este siglo, dice: para atender sus negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Para atender sus negocios, la gente del mundo es más astuta, más viva que nosotros con nuestros negocios. Vos vas a un negocio, vas a una tienda, vas a comprar un auto y viene el vendedor
Y resulta que ese vendedor es tu mejor amigo, ¿o no? Te trata como si lo conocieras de toda la vida. Te pide el nombre y después te habla como, bueno, tenés ganas de abrazarlo y contarles tus secretos, de lo astuto que es para tratar con vos. Y esto lo hace con un propósito, ¿o no? No es que es tu mejor amigo. Él lo hace porque quiere lograr su propósito, que es, en definitiva, venderte. Bueno, así es como obran los hijos de este siglo. Son sagaces, son astutos. Ellos tienen bien claro lo que quieren. Pablo, sigo con el libro de Romanos. Y el Señor Jesús, en ese versículo en particular, está hablando sobre el dinero. Los hijos de este siglo son más astutos que nosotros en el uso del dinero. ¿Por qué? Porque ellos no tienen luz. Para ellos el mundo es esto, lo que ven. Es algo que pasa. Entonces tienen que gastar su dinero en este mundo, en sus deleites. Y también lo invierten para tener más dinero. Y son muy sagaces. No pierden de vista el objetivo. Y los hijos de luz, teniendo discernimiento, usan el dinero para lo mismo que lo usan los que no tienen luz. En vez de ser astutos e invertirlo para la extensión del reino. Falta de sagacidad. Y esa falta de sagacidad no solo se ve en el uso del dinero, sino en cada ámbito de nuestra vida. Nos falta sabiduría, nos falta viveza. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir ahora. En Mateo 10:16, el Señor dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Id, pues, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La palabra esa prudentes es la misma que se usa en Lucas para sagaces, frónimos. Sed pues sagaces como serpientes, sed astutos como serpientes. El Señor nos manda a ser astutos en este mundo lleno de lobos. Un mundo opositor. Tenemos que ser astutos para cumplir con nuestro objetivo, que en definitiva es ganar amigos para el reino de Dios. Y el Señor narró una parábola, la última que leíamos, donde veíamos a un hombre rico, tremendamente egoísta y ostentoso, que trataba con total indiferencia a un pobre hombre enfermo que estaba tirado a la puerta de su mansión. Y el Señor nos dice que tengamos cuidado con ser así, con ser indiferentes con los que nos rodean, con menospreciar a cualquiera. El Señor nos está diciendo que no podemos nosotros ser de tropiezo a nadie, que tenemos que ser astutos en nuestra manera de conducirnos. En Mateo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cuidado con menospreciar a nadie. Cuando habla de pequeños, está hablando de sus discípulos, de sus pequeñitos. Quiero que notes el amor que tiene por su pueblo. Cuidado con menospreciar a cualquiera. Cuidado con menospreciar a un hermano. Porque tenés que tener claro cuál es tu objetivo, el mismo que tuvo el Señor, salvar lo que se había perdido. Vos tenés que contribuir con la salvación de las personas, no hacer tropiezo por falta de astucia. Astucia, estamos hablando de una astucia no mundana,
sabiduría espiritual, sabiduría celestial. Entonces, nuestro objetivo es contribuir para la salvación de los demás. Y tenemos que ser conscientes que nuestras actitudes y nuestras palabras pueden ser para ayuda, para bendición, o pueden ser para tropiezo. Cuidado. Cuidado, dice el Señor. No podemos nosotros ser obstáculos para que la gente conozca a Jesús. Y debemos tener mucho cuidado en esto. Debemos ser sagaces, dice el Señor, astutos, sabios, vivos. Vamos a leer los versículos 1 al 6 de este capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Imposible, dice el Señor, que no vengan tropiezos. Cuando habla de tropiezo, está hablando de ocasiones de caer, de tentaciones a pecar, de ser uno quien lleva a otro a pecar por palabras, por actitudes. La figura es muy clara. Es alguien que le pone el pie a otro para que caiga. Y la palabra griega es todavía mucho más dramática. Skandalon, que de ahí viene la palabra ¿qué? Escándalo. Ojo con ser de escándalo, dice el Señor. Ojo de ser de escándalo. La idea de escándalon es la del cebo que se coloca en las trampas. Por ejemplo, el queso que vos ponés en la trampera para las lauchas. Eso es escándalo. Cuidado que vos no seas como ese cebo, para que venga una víctima y caiga en una trampa. Y el mundo está lleno de trampas que hacen que las personas, la mayoría de las personas, tengan ideas equivocadas sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre las Escrituras, sobre la vida eterna, sobre la salvación. El mundo está lleno de trampas. Y el Señor lo dice en Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. El mundo es una fuente de tentaciones, de tropiezo. El mundo, y cuando hablo del mundo, hablo del sistema del mundo, el sistema de pensamiento, el sistema filosófico, la cultura, la filosofía, la moda, todo el mundo, lo que nos rodea, el sistema de pensamiento, distrae a las personas de lo que es verdaderamente importante. Y así lo dice Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso viene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces,
es imposible que no vengan tropiezos de este mundo, un mundo caído. Pero el Señor dice, cuidado, ay de aquel por quien vienen esos tropiezos, ay de esas personas. Y particularmente, el Señor se está refiriendo a las trampas que colocan los falsos maestros. Hoy hablaba Tomás de eso. Los falsos maestros, que son religiosos, que parecen espirituales, pero que siembran mentiras y blasfemias. Bueno, los fariseos en los tiempos del Señor eran como lobos, que sembraban mentiras respecto al Señor Jesús, se burlaban de sus enseñanzas. En Mateo 9:34, por ejemplo, leemos, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿No? Fíjate lo que decían del Señor Jesús. Todo para hacer tropezar a las personas. En Mateo 11:19, el Señor dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. A eso hablaban del Señor. Era un comilón, un borracho, que se junta con los pecadores. Y todo esto lo decían para hacer tropezar a la gente, porque ellos, los fariseos, menospreciaban a la gente. No se querían ni juntar con las personas que no eran como ellos, pero les impedían conocer al Señor con todas estas cosas, con todas estas mentiras. Los falsos maestros enseñan a las personas otro camino, mucho más fácil, más vistoso, pero en realidad es un camino que lleva al infierno. Y así lo leemos también en el Mateo 7:13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lleva a la perdición la enseñanza de estas personas que hacen tropezar a los demás. Y el Señor Jesús le dice a los escribas y fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros! Y esta forma de enseñanza, esta forma de hacer tropezar a los otros, siguió ocurriendo a lo largo de la historia y sigue ocurriendo hoy. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando habla de postreros tiempos, está hablando de estos tiempos. Los postreros tiempos, los últimos tiempos, son desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos hasta que vuelva. Esto que estamos nosotros viviendo son los postreros tiempos. Y en estos postreros tiempos se enseñan doctrinas de demonios que hacen tropezar a las personas. Dividen al pueblo de Dios. El apóstol también escribe a los romanos en el capítulo 16, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es imposible que no vengan tropiezos, pero cuidado, ay de aquellos por quien vienen los tropiezos, porque el castigo es terrible. Dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino. Seguramente habrás visto alguna vez, no creo que lo hayas visto el molino en directo, pero seguramente habrás visto un dibujo, o un cuadro, o una película. Es una piedra que está asentada y arriba tiene una piedra más grande y lo cruza un palo y hay un asno, un burro, que lo hace girar. Esa piedra enorme
es la piedra que se refiere. Esa piedra aplasta el trigo que está entre las dos piedras. Esa piedra enorme, pesadísima, es la que el Señor dice: mejor te atás esa piedra al cuello y te tirás al mar que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Quiero decirte que si vos te atás una piedra de esas y te tirás al mar, no tenés ninguna esperanza de salvación. Si te tirás al mar con una piedra de esas, seguro que vas a morir. Y el Señor dice en Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el destino para todos aquellos que son de tropiezo para que la gente conozca al Señor. Terrible destino, terrible. Es un pecado atroz. Pero el Señor le habla a sus discípulos y les dice a los discípulos: cuidado, que ustedes no sean de tropiezo a otros. Quiero decirte que si vos sos un hijo de Dios, no tenés que atarte una piedra de molino al cuello. Vos ya estás salvo. El Señor Jesús pagó por todos tus pecados. Pero aún así vos podés ser de tropiezo a otros. Y el Señor dice: cuidado, cuidado, que ustedes no sean de tropiezo a otros. Claro que de manera involuntaria. Claro que no lo hacen con el propósito de beneficiarse, pero lo pueden hacer con sus actitudes y con sus palabras. Y vos podés ser de tropiezo a otro con tus consejos. Cuidado con tus consejos. No sea que tus consejos hagan tropezar a uno de los pequeñitos del Señor. Malos consejos. En Mateo 16:21 leemos: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuidado cuando des consejos. Si vas a dar un consejo, asegúrate que sea un consejo basado en la Escritura. Porque si vos pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, tu consejo va a ser de tropiezo. Y es muy común dar consejos que van en contra de la palabra de Dios. Consejos que tienen mucho de sentido común, que tienen sabiduría humana, pero no son consejos buenos. La sabiduría humana, ya sabemos lo que dice Santiago. Cuidado con dar consejos livianamente. Tenés que ser sagaz. Tenés que ser astuto en tu trato con los demás. Tenés que dar consejos mirando a Dios, no mirando a los hombres. Y hay un montón de versículos que son clásicos en el sentido de que son violados cada vez que alguien da un consejo. ¿Querés que te lea algunos?
Segunda de Corintios 6:14. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí tenés un versículo que por lo general los consejos rompen. Primera de Corintios 7:10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Y qué te aconsejan muchos hermanos? Separate. ¿O no? Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y cuántas veces se aconseja destruirlo, hacerlo bolsa? Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Primera de Corintios 6:1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Bueno, estos son algunos ejemplos. Pero quiero decirte que si vos vas a dar un consejo, dalo conforme a la palabra de Dios, si no, no des consejos. Porque vas a ser de tropiezo. Entonces, una forma de hacer tropezar sin querer, involuntariamente, a un hermano es dándole un consejo humano, no basado en la palabra de Dios. Otra manera de hacer tropezar a los hermanos es usar de la libertad que Cristo nos dio de manera egoísta. Mirá lo que dice Romanos 14:13, y te lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros, porque, por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Y si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Te das cuenta cuál es el principio? Que yo coma carne, por ejemplo, no tiene nada de malo, pero si hay algún hermano que eso le provoca lucha, porque él piensa que es un pecado, directamente no como carne porque no quiero hacerle mal a él. No es porque tenga algo de malo, pero por amor a él no lo hago. Y esto se aplica en todos los ámbitos, no solamente con el tema de la comida, se aplica con el tema de la ropa, se aplica con el tema de los lugares que frecuento, incluso la música que escucho. Si yo sé que a un hermano mío le va a hacer mal ver que yo escucho determinada música, aunque no tenga nada de malo, si a él le hace mal, no le hago tropiezo. Vas en el auto, no escuches la música que le hace mal. No le pongas tropiezo. Primera de Corintios 10:31 dice, y si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Porque ahí está el tema. Nosotros ya no tenemos que pensar en nosotros. Nosotros tenemos que buscar que la otra persona conozca a Cristo. Y si es una persona débil en su fe, tenemos que, con amor, sostenerla y fortalecerla. No tenemos que ser de tropiezo porque, ¿qué tiene de malo? ¿Se entiende? Entonces, con nuestras actitudes podemos hacer tropezar a otro. Los padres pueden ser de tropiezo a sus hijos. Los padres que son demasiado severos, intransigentes, los padres que son hipócritas, que muestran una cosa en la iglesia y otra en su casa, pueden ser de tropiezo para estimular la rebeldía en sus hijos o el desaliento. Y así dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los pastores pueden ser de tropiezo a los creyentes cuando hacen mucho énfasis en el dinero. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, dice 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que si segáramos en vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo, no poner tropiezo. La lista es larga de maneras en que podemos ser de tropiezo para que otro peque. Debemos ser sagaces para no poner tropiezos a otros. Y la medida para no hacerlo es el amor. Es el amor. Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen, porque estás pensando en el bien del otro, no en el tuyo. Estás buscando edificar al otro, fortalecer al otro, que el otro conozca a Cristo. Pero estas no son todas las formas de hacer tropezar. Hay otras todavía que el Señor menciona. El Señor habla de la falta de reprensión y de la falta de perdón. Estas son dos maneras también de hacer tropezar a un hermano. Mirad por vosotros mismos, dice el Señor. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Cuando dice mirad por vosotros mismos, la traducción literal sería cuídense constantemente los unos a los otros. De eso se trata. Cuídense constantemente los unos a los otros. Entonces, el Señor nos hablaba de que tenemos que tener cuidado de evitar hacer tropezar a otros. Pero si vos ves que otro está ahí caído y no lo socorres, es lo mismo que le hayas puesto el pie para que se caiga. Tenés que levantarlo. Entonces, si un hermano dice, peca contra ti, lo primero que tenés que hacer es confrontarlo con el pecado.
confrontarlo con el pecado para que él pueda arrepentirse y volver a la comunión con Dios y con los hermanos. Y cuando habla de repréndele, no es que vos tenés que ir y retarlo. No, habla de un esfuerzo, un gran esfuerzo, un largo esfuerzo, que vos tenés que hacer por amor para que esa persona se arrepienta, por él y por la iglesia. Entonces en Mateo 18:15 nos habla de todo un proceso amoroso con el fin de restaurar a ese hermano. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Todo un esfuerzo. Vos no podés desentenderte del hermano, menospreciar al hermano. En el capítulo 18 de Mateo habla de la parábola de la oveja perdida. Tenés que ir a buscar la oveja hablando de esto. Si alguien pega contra vos, anda a buscar la oveja. No te quedes, alguien te hizo daño, no te quedes esperando que él venga a pedirte perdón, ni esperes tampoco refunfuñando y llenándote de rencor. Andá y arreglá el asunto, por amor a él. Y andá y hablale para que pueda arrepentirse. Y si no se arrepiente, vos no podés decirle, bueno, ya está, listo, le hago la cruz. No, vas y buscás a uno o dos hermanos, astutos espiritualmente, y planteas el problema delante de ellos con él, que te agredió o que te ofendió. Y si no se arrepiente, aún lo contás a la iglesia para que la iglesia tome conocimiento y él pueda arrepentirse. Y si no se arrepiente a esa altura, quiere decir que es un incrédulo. Entonces, bueno, si no tiene arrepentimiento, es mejor que esté fuera de la iglesia porque es una persona dañina para la iglesia. Y aparte tiene la posibilidad así de encontrarse en una situación tan difícil que lo provoque arrepentimiento. Entonces, esto es amor. Pero cuidado, no es que cada vez que vos te sentís ofendido tenés que hacer esto. No, estos son pecados graves. Porque tu corazón tiene que ser perdonador y tiene que dar un perdón incondicional todo el tiempo. Hay hermanos que pueden pecar contra vos, incluso de manera sin intención o sin planificación, y vos no tenés que andar haciendo todo un drama por eso. Dice 1 Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que si un hermano por alguna causa estaba nervioso y te habló mal, bueno, no tenés que ir y reprenderlo y así hacer todo. No, olvídate, ya está. En tu corazón perdonador no hubo ninguna herida. ¿Se entiende? En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pensás si vos también no podés reaccionar mal. Bueno, no me saludó, listo, estoy ofendido, le hago la cruz y voy y le reprendo. No. Espíritu de mansedumbre, soportándoos unos a otros, dice la palabra. La palabra acá dice, si alguno fuere sorprendido, quiere decir que no lo hizo queriendo o no se dio cuenta. No fue algo premeditado. El Señor Jesús habla de esto cuando dice,
en Mateo 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si alguno no te saludó, bueno, vos estás orando, listo, lo dejás en manos del Señor. No tenés que hacer todo un drama por eso. El amor, dice 1 Corintios 13:5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No te quedes herido, este no me saludó, me habló mal, no me valoró el trabajo que yo hice, y tantas cosas. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá, no sean tan sensibles. Tengan paciencia los unos con los otros. Pero aquellos pecados que son premeditados, aquellos pecados que son profundos, bueno, ahí sí tenés que ir y confrontar al hermano para que se pueda arrepentir. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. En Mateo vemos que Pedro le pregunta al Señor, Mateo 18, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿7 estará bien? 7 veces. Porque Pedro realmente estaba siendo muy generoso con esta pregunta, porque en la cultura judía se entendía que vos podías perdonar a una persona que se arrepiente 3 veces. A la cuarta no. Esto viene de una mala interpretación del Antiguo Testamento. En Amós 1:3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré ese castigo, porque trillaron a Galaad. Bueno, varias veces menciona esto, por 3 pecados y al cuarto no revocaré su castigo. Entonces los judíos decían, bueno, lo perdono 3 veces, a la cuarta se terminó. Y Pedro estaba siendo generoso, entonces le pregunta, Señor, 7 veces? 7 veces es bastante, ¿no? ¿Te parece que 7 veces? Estabas teniendo mucho el límite del perdón. Y el Señor le dice, bueno, 7, pero multiplicarlo por 10 y multiplicarlo por 7. 70 veces 7. El Señor estaba diciendo que, bueno, 70 veces 7, ¿cuánto es? 400. 400, yo lo tengo por acá. 490. Bueno, vos perdonás 490, pero a la 491 ahí ya no pecás, ya no perdonás. No, está diciendo que no hay límite. No hay límite para el perdón. Pedro no estaba entendiendo esto. No estaba entendiendo la esencia del perdón. El perdón quiere decir te olvidás. El perdón quiere decir se terminó, quedó la hoja en blanco. No es cuestión de matemáticas. El perdón cierra el tema. Si la persona se arrepiente, vos lo perdonás y se terminó el problema. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No hay límite para el perdón. Y verdaderamente, cuando la ofensa es grave y uno hace todo el proceso de perdón, la persona se arrepiente y te vuelve a fallar y vos te vuelve a arrepentir y vos la volvés a perdonar, parece una empresa muy pesada, ¿no? Tantas veces. Y el Señor dice,
si 7 veces al día volviera a ti. 7 veces al día volviera a ti. ¿Sabes lo que le dijeron los discípulos? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Es demasiado grande lo que estás diciendo. Aumentanos la fe. Y el Señor les dice, entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es demasiado grande lo que nos pedís, Señor. Perdonar tanto al ofensor. Aumentanos la fe. Y el Señor le dice, no tengo que aumentar nada. Lo que tenés es suficiente. La fe puede parecer pequeña, un grano de mostaza, bueno, la habrás escuchado, un grano de mostaza es muy pequeñito, pero produce un tremendo arbusto que puede alcanzar 5 metros por lo menos. Entonces, realmente esa semillita tiene mucho potencial. Bueno, el Señor no le dice, bueno, está bien, te voy a aumentar la fe. No, con esa fe es suficiente para hacer grandes cosas. Y el Señor le dice, podés hacer que un sicómoro, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. El sicómoro es un árbol que tiene la particularidad de tener enormes raíces. Enormes raíces. Y tal vez la herida que te han hecho puede ser muy grande y esté muy arraigado tu dolor. Pero el Señor puede hacer que inclusive ese dolor se cierre, que ese sicómoro sea echado en el mar. Porque la fe puede lograr grandes cosas. Nosotros pensamos en fe y pensamos en grandes milagros y cosas portentosas, pero te puedo asegurar, o mejor dicho, la palabra nos muestra que no hay mayor milagro que el perdón. Y la fe puede hacer posible, la fe en el Señor Jesucristo. La fe puesta en el Señor Jesucristo puede hacer posible incluso que podamos perdonar dolores muy arraigados, dolores muy profundos. El Señor lo puede hacer. El Señor dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en Efesios 6:10 leemos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te das cuenta de lo que significa ser sagaz? Las personas de este siglo son muy sagaces con sus negocios, en el trato con los otros. A los hijos de Dios les falta sagacidad a veces. Y el Señor nos está diciendo, sean sagaces. Cuidado con ser de tropiezo a otro, con tus actitudes, con tus palabras. Cuidado. Cuidado de ser de tropiezo por no ir y reprender a un hermano que está pecando. En amor. O no perdonarlo. Tenemos una misión aquí, estamos aquí en la tierra con un propósito. Y tenemos que ser sabios en este tiempo que estamos aquí. El Señor vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estamos acá para contribuir a eso. En amor. Amén.